Hola a todos, hoy en el canal de Medicina Distinta vamos a hablar sobre la sexta y última patología neurológica que acordamos ver dentro de las 6 patologías neurológicas. La patología del día de hoy es la enfermedad de Alzheimer. Bueno, ¿por qué se llama enfermedad de Alzheimer? Porque la primera persona en toda la historia en escribir los síntomas de la enfermedad fue Alois Alzheimer y se llama enfermedad de Alzheimer en su honor. Bueno, vamos a pasar a definir lo que es la enfermedad de Alzheimer. La definición de la enfermedad de Alzheimer es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente a nivel mundial de duración crónica que se caracteriza por un deterioro progresivo de inicio lento de la cognición y el raciocinio del paciente, lo que altera las capacidades mentales, principalmente la memoria. Bueno, hay dos formas de clasificar Alzheimer, según su edad de inicio y según su gravedad. Vamos a hablar primero de según su edad de inicio. Hay 4 tipos de Alzheimer según su edad de inicio: típico, atípico, hereditario y síndrome de Down. Primero vamos a hablar del típico. Como su nombre indica, es como en la población general. Los síntomas aparecen después de los 65 años y aumenta el doble de incidencia 5 años después que la población general, o sea, a los 65, entre paréntesis. Luego viene la enfermedad Alzheimer atípica, que los síntomas aparecen antes de los 65 años y también tenemos otros dominios cognitivos alterados con síntomas esporádicos, o sea, típicos. Y por tercero tenemos a la enfermedad Alzheimer hereditaria, que como su nombre indica fue heredada, por lo cual tiene que haber un gen alterado. Bueno, el gen alterado sería el APP, lo que causa el Alzheimer, y representa el 1% de todos los casos de Alzheimer. Luego tenemos por último a la enfermedad Alzheimer asociada con el síndrome de Down. Bueno, en el síndrome de Down hay un gen APP más y por eso causa el Alzheimer. Bueno, ahora vamos a hablar sobre su etiología. Cabe aclarar, vamos a hablar ahora según su gravedad. Bueno, según su gravedad tenemos 3 tipos de enfermedad de Alzheimer: leve, moderada y grave. En la enfermedad de Alzheimer leve, el paciente empieza a olvidar cosas básicas, como dónde dejó un lugar, dónde dejó una cosa en tal lugar, en cosas, animales, objetos, y nada, no tiene problemas para realizar actividades diarias. Ya, en la enfermedad de Alzheimer moderada, el paciente empieza a olvidar poquito a poquito más cosas más difíciles de olvidar, como palabras básicas, caras familiares, otros familiares, y empieza a tener unos cuantos problemas para realizar actividades diarias, por lo cual necesita un poco de ayuda. En la enfermedad Alzheimer grave, severa, tenemos al paciente olvida demasiado y empieza a olvidar casi por completo los rostros de los familiares, nombres, objetos, lugares. También necesitará ayuda para el cuidado personal y la higiene personal, y debido a que se está olvidando de los rostros y del conocimiento facial de sus familiares, va a empezar a presentar signos de agresión porque como su instinto dice, no. Y en la enfermedad Alzheimer severa, el paciente va a olvidar casi por completo los rostros de sus familiares, cosas, objetos, lugares, va a ser incapaz de generar nuevos recuerdos y debido a que el paciente olvidó el rostro de los familiares, va a empezar a presentar signos de agresividad. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la etiología del Alzheimer. Cabe aclarar que la etiología del Alzheimer no está 100% descubierta. Se han hecho varias hipótesis a partir de evidencia que mostraron distintos estudios en el cerebro de personas que lamentablemente fallecieron con esta enfermedad. Y bueno, la evidencia dice que la principal causa del Alzheimer puede ser por acúmulos de 2 proteínas anómalas en el cerebro, que serían la beta amiloide y la proteína tau. Bueno, luego vienen otras causas como son los traumatismos, tumores, factores ambientales, enfermedades como puede ser principalmente la diabetes y la hipertensión, etc. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la fisiopatología del Alzheimer. Como mencioné en la etiología, la principal causa es que hay acúmulos de 2 proteínas anómalas en el cerebro, que son la beta amiloide y la proteína tau. Bueno, pero vamos a hablar por qué el paciente olvida, causa la pérdida de memoria del Alzheimer. Bueno, es porque hay una muerte neuronal, principalmente que se da en la corteza cerebral, lo que causa que el cerebro se atrofie, y eso causa la muerte, la pérdida de memoria.
Entonces, pero ¿qué hacen las proteínas, la proteína amiloide y la proteína tau para matar neuronas? Eso voy a pasar a explicar ahora. Bueno, cabe aclarar que la proteína beta amiloide en ninguna parte de la vida existía, solo existió hasta el momento en el que apareció el Alzheimer. Bueno, pero lo que sí existe en toda parte de la vida es el precursor péptido amiloideo, que es un conjunto de péptidos amiloideos que forman el APP, también llamado precursor péptido amiloideo. ¿Y cuál es su función? Como vemos acá, las dendritas no están 100% conectadas, así se encuentran. Entonces, ¿qué hace el precursor? Las une, o sea, les conecta, mueve las dendritas como si fueran extremidades de las neuronas. Entonces, al estar una vez conectadas, se crea una sinapsis, que la sinapsis es la unión de dos neuronas, obviamente mediante sus dendritas. Entonces, llegado acá a este momento, vamos a acercarnos más a la membrana presináptica y la membrana postsináptica, en la que el precursor péptido amiloideo, al haber cumplido su función, tiene que ser retirado de ese lugar. Pero primero tiene que ser fraccionado. ¿Quién se encarga de fraccionar el péptido precursor amiloideo o APP? Una enzima secretada por las neuronas llamada secretasa, que se encarga de cortar en lugares específicos para que al momento de llegar al intersticio sean solubles. ¿Para qué? Para que los glóbulos blancos o un sistema específico para disolver a estos péptidos se encargue de eliminarlos, por así decirlo, ¿no? Entonces, son solubles, punto. Pero ¿qué pasa en la enfermedad de Alzheimer? La secretasa está mutada, y como está mutada no cumple correctamente su función. Entonces, la corta en lugares, el APP lo corta en lugares que no debe y crea péptidos amiloideos insolubles. Y los fagocitos, los glóbulos blancos, al no poder disolverlos, lo van a tomar como un cuerpo extraño, porque esto es algo que no debía pasar. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a causar inflamación. ¿Dónde? Donde está el péptido amiloideo, entre el espacio intersináptico. Bueno, ¿y qué va a pasar con los péptidos? ¿Qué van a hacer? Va a haber un proceso de oligomerización, luego va a haber otro proceso llamado poligomerización. ¿Y a qué me refiero con esto? Que los péptidos se van a acumular y se van a unir formando por fin la beta amiloide. Por eso dije al principio de la fisiopatología que no existía en ninguna parte de la vida hasta que se formó el Alzheimer. Bueno, los dos tipos principales de beta amiloide son la beta amiloide 40 y la beta amiloide 42. Beta amiloide 40, 40 péptidos. Beta amiloide 42, 42 péptidos. Bueno, ¿por qué los menciono? En específico, porque hay varios tipos de beta amiloide. Porque estos son los más neurotóxicos y los que más frecuentemente aparecen. Bueno, una vez formado esto, estas beta amiloides, ¿qué van a hacer? Dicen, ¿qué voy a hacer? Mejor voy a tapar los espacios de las neuronas. ¿A qué espacio me refiero? A los canales iónicos, como son los de sodio, potasio, y también van a tapar a los canales del neurotransmisor, de glutamato, etc. Van a ponerse acá y van a tapar, evitando que las neuronas se comuniquen. Pero no solo tapar estos canales, acabo de mencionar que también se taparon los canales iónicos. Entonces también va a haber un desequilibrio interno de la neurona, debido a que no puede hacer intercambio de iones o potencial de acción. Bueno, pero falta algo, la proteína tau. No hablé sobre la proteína tau, vamos a hablar de eso. La proteína tau es una proteína que en toda parte de la vida existe, y su función es importante porque mantiene en pie a los microtúbulos de las neuronas. ¿Dónde son los microtúbulos? Acá, en el axón se ubica. Entonces, estos microtúbulos están sostenidos por la beta amiloide, pero ¿qué pasa? Por la proteína tau, perdón, y la proteína tau viene mutada. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a desprender del microtúbulo, y bueno, al no haber sostén, las proteínas que formaban el microtúbulo se van a dispersar, y eso no pasa acá nomás. Si pasa acá, va a pasar acá, hasta que se desintegre por completo el microtúbulo. Entonces, en conclusión, la proteína tau perdió su capacidad de mantener en pie los microtúbulos, pero no perdió su capacidad para duplicarse. No duplicarse como una célula, sino mediante un mecanismo que no sé. Entonces, que se va a duplicar acá, más imagínate que la beta amiloide está acá, más la inflamación que está acá. Bueno, la neurona no puede más con su vida y se va a morir. Punto. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la clínica. Como mencioné al principio, el principal signo o síntoma
es la pérdida de memoria, agregado a un signo de agresión, que es parte de la enfermedad de Alzheimer severa. Y bueno, luego ven demás síntomas como agitación, hipersensibilidad, confusión, incoordinación, ataxia, amnesia disociativa, incapacidad para realizar tareas matemáticas sencillas, incapacidad para realizar tareas complejas como planificar u organizar, ¿qué era? Etcétera. También vendrán más síntomas o signos, como son los altibajos emocionales, depresión, etcétera. Ahora vamos a hablar sobre los factores de riesgo. El principal factor de riesgo es la edad. Entre más mayor sea el paciente, más probabilidad de que desarrolle el Alzheimer, debido a que al crecer nos debilitamos un poquito y puede causar problemas, entre ellos el Alzheimer. Bueno, luego vendrán demás factores, como son los factores ambientales, enfermedades adquiridas. Dentro de los factores ambientales tenemos entorno social, entorno laboral, el género, etc. Y obviamente la genética, ¿no? Si somos conscientes de que un familiar tuvo Alzheimer, hay probabilidad de que nosotros también lo desarrollamos. Bueno, si tenemos un gen APP o PSEN1 y PSE2, tenemos probabilidad de padecer Alzheimer, Alzheimer familiar. Pero si se alteran los genes APOE4 va a ser un factor de riesgo para Alzheimer esporádico, con síntomas esporádicos, y aumenta la probabilidad de esos síntomas en 10-30 veces. Y si se altera el gen APOE2, va a haber un riesgo moderadamente menor. Ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico. El diagnóstico de Alzheimer, como mencioné en la fisiopatología, hay una atrofia cerebral en la corteza cerebral. Entonces, ¿esto cómo se puede ver? Mediante neuroimagen. Dentro de la neuroimagen dentro de los exámenes de neuroimagen para detectar el Alzheimer, tenemos a la tomografía computarizada, y también más adelante se puede hacer una resonancia magnética, debido a que hay tiempo para hacer exámenes más complejos. Bueno, porque el Alzheimer puede durar de 10 a 12 años. Luego de esos exámenes podemos descubrir que hay una atrofia cerebral, sí o no, para sospechar de Alzheimer. Bueno, también más adelante todavía se puede hacer exámenes más complejos todavía, que son la tomografía computarizada por emisión de positrones con fluoro desoxiglucosa. ¿Qué es la fluoro desoxiglucosa? Es una droga que se administra al paciente con cierta medida, porque va a hacer una serie de reacciones químicas en el cerebro, mediante cual podemos ver mediante la tomografía por emisión de positrones. Bueno, así se pueden ver los niveles de metabolismo en el cerebro. Luego vendrán la tomografía por emisión de positrones de la beta amiloide, que se pueden ver las concentraciones de beta amiloide en el cerebro, y la tomografía por emisión de positrones de la tau, que como en la tomografía por emisión de positrones de la beta amiloide se pueden ver sus concentraciones de la tau y de la beta amiloide. Bueno, con esto termino de hablar del diagnóstico. Ahora voy a hablar del tratamiento de Alzheimer. El tratamiento de Alzheimer se basa en potenciadores cognitivos, farmacológicos y no farmacológicos. Vamos a hablar primero de los farmacológicos. De los farmacológicos tenemos dos principales medicamentos para tratar el Alzheimer, que lo van a ralentizar. Si bien lo ralentizan, no van a poder ni revertirlo ni detenerlo. Bueno, vamos a hablar de los medicamentos, que los dos principales para tratar el Alzheimer son inhibidores de la colinesterasa y la memantina, que es un medicamento por sí. Bueno, el mejor inhibidor de la colinesterasa para tratar el Alzheimer es el donepezilo, que se administra al paciente 5 miligramos al día durante la noche en una sola dosis, que bien puede ser en comprimidos o en otras presentaciones, y se espera un mes después de la administración del donepezilo para ver la tolerancia del paciente a un componente del donepezilo llamado hidrocloruro de donepezilo. Entonces, si el paciente tolera bien el medicamento, se le puede subir la dosis a 10 miligramos día administrados durante la noche en una sola dosis. Bueno,
El segundo principal medicamento es la ribastismina, dentro de los inhibidores de la colinesterasa. La ribastismina se da en 1,5 miligramos, 1,5 miligramos administrados 2 veces al día. Estoy diciendo las dosis en cápsulas. 1,5 miligramos administrados 2 veces al día, dando un total que en 24 horas el paciente tiene que tomar 3 miligramos al día, y tiene que ser de preferencia en el desayuno o en la cena. Bueno, y luego se espera 2 semanas a ver la tolerancia del paciente a un componente, al medicamento, y si tolera bien se puede administrar, se puede subir la dosis a 3 miligramos de ribastismina administrados 2 veces al día, preferiblemente durante el desayuno o la cena. Bueno, pero estos son cápsulas, y en jarabe se puede administrar la misma dosis con el mismo tiempo y con las mismas preferencias, pero con la diferencia de que posteriores aumentos se puede aumentar a 4,5 y 6 miligramos al día, administrados 2 veces al día, preferiblemente durante el desayuno o la cena, y el tiempo de espera, como dije, es de 2 semanas para ver la tolerancia del paciente. Bueno, ahora vamos a hablar de la galantamina. La galantamina se administra 8 miligramos al día, administrar una sola dosis, y preferiblemente durante el desayuno o la cena. Se esperará 4 semanas, esta vez 4 semanas, a ver si el paciente tolera a la galantamina. Y si tolera, se podrá aumentar a 16 miligramos. Si tolera 4 semanas más, se podrá administrar a 24 miligramos día, administradas preferiblemente durante la cena o el desayuno. Bueno, ahora vamos a hablar de la memantina. La memantina es el mejor medicamento para tratar el Alzheimer. Todos los inhibidores de la colinesterasa que mencioné pueden tratar el Alzheimer leve, moderado y grave, pero la memantina solo sirve para tratar la enfermedad Alzheimer moderada y grave, porque debido a su potencia. Bueno, por eso es el mejor medicamento para tratar Alzheimer. La dosis de la memantina es 5 miligramos en medio comprimido de 10 miligramos, o sea, en un comprimido hay 10 miligramos y se lo divide a la mitad, dando de 5 miligramos. Luego esperar 4 semanas, y si tolera el paciente un comprimido, dando un total de 10 miligramos. Si tolera el paciente 4 semanas más, se da un comprimido y medio, dando un total de 15 miligramos. Se espera 4 semanas más y se dará 2 comprimidos de 10 miligramos. Esa es la dosis máxima recomendada para el paciente. Se administra en una sola dosis y... dependiendo, ¿no? Una o 2 dosis, dependiendo si son un comprimido y medio o 2 comprimidos. Y durante la cena o el desayuno. Bueno, con esto concluyo mi exposición sobre la enfermedad de Alzheimer, y nos vemos en la próxima en enfermedad de cardiología. Nos vemos. Chao.